Muy buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Me alegra mucho poder saludarlos nuevamente hoy miércoles, día de estudio bíblico, día de estudio de la palabra de Dios. Me alegra mucho poder saludar también a todos aquellos amigos y hermanos que nos ven desde otras ciudades, desde otros lugares distintos a Bogotá. Gracias por compartir con nosotros esta experiencia de estudiar la palabra de Dios, y algunos que son creyentes en Cristo, por orar y por animarnos cada vez más para seguir adelante. Vamos esta noche vamos a hablar acerca de los dones espirituales, y vamos a orar para pedir al Señor que nos guíe en esta última parte, como ya un epitafio, como la última parte del tema de los dones espirituales. Padre nuestro que estás en los cielos, te rogamos, Señor, tu misericordia y tu bondad, tu gracia y tu sabiduría para aprender y compartir tu palabra. Usa mi vida, Señor, para que esta palabra llegue al cuerpo, para edificación de la iglesia. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bien, veremos esta noche de esta serie acerca de los dones espirituales. Vamos a terminar. Ya realmente terminamos de analizar o de ver el último don, el don de lenguas, interpretación de lenguas, y el don de fe, que eran los dones de poder. Hoy vamos a terminar y quiero hacer algunas reflexiones sobre cómo se ejercitan los dones espirituales. Entonces tenga en cuenta, nuestra base en el día de hoy será 1 Corintios capítulo 12, versículos 27 hasta el 31. 1 Corintios capítulo 12, versículos 27 al 31, y vamos a hablar de cómo ejercitar los dones espirituales. Dice la palabra del Señor: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, a otros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Esa es una pregunta que queda ahí. Pero el escritor de la epístola, San Pablo, dice al final de este capítulo, en el versículo 31, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Los dones, tenemos que empezar diciendo que los dones espirituales se manifiestan por la cooperación del hombre. Es decir, Dios obra por medio de una persona, quien coopera con él para expresar lo que Dios quiere decir y en la forma que él quiere que sea expresado. Entonces hemos dicho claramente que nuestra vida, nosotros mismos somos recipientes utilizados por Dios. Dice San Pablo escribiendo por allá en una de las epístolas que somos vasos o instrumentos usados por Dios para la gloria de su nombre. Eso es lo que somos. Entonces, lo que hace Dios es, cuando se manifiestan estos dones de los que hemos hablado, lo que hace Dios es tomar nuestro cuerpo, tomar nuestra vida en un acto generoso de parte de Él y voluntario de parte nuestra, para transmitir fundamentalmente un mensaje al pueblo, un mensaje a la iglesia, un mensaje a la congregación. Y en algunas apartes, de acuerdo a lo que hemos visto anteriormente de los dones espirituales, también para dar mensajes a personas de una manera directa y unipersonal. Entonces, en los dones no se actúa inconscientemente. No es que yo pierdo la conciencia y que el Señor habla a través de mí y dice cosas como si fuéramos médiums espirituales. No. Como si fuéramos actos espiritistas. No, no es así. Somos conscientes de lo que está sucediendo
y Dios utiliza la totalidad de nuestras facultades. Y cuando digo esto, lo digo porque en muchas ocasiones, en estos eventos espiritistas, estos medios espirituales, son utilizadas las personas para que el espíritu demoníaco se apodere de ellas y a través de esas personas trae mensajes, pero no son mensajes conscientes, son inconscientes. En el caso particular de los dones espirituales, de acuerdo a lo que hemos estudiado, que son dones para la edificación del cuerpo, para el crecimiento de la iglesia, somos conscientes. Cuando yo recibo el don de interpretación de lenguas, yo estoy consciente de esto que está pasando. Escucho hablar a alguien en otras lenguas y el Espíritu mismo, en toda mi conciencia, con toda mi plenitud de facultades, va poniendo en mi boca, en mi mente, el mensaje que debe ser trasladado a los creyentes. Eso es demasiado importante. No somos medios espirituales, somos instrumentos de Dios utilizados para la edificación del cuerpo de Cristo. Exactamente igual cuando Dios le ha dado a usted don de sanidad o don de milagros. Usted no es inconsciente, usted sabe conscientemente que Dios va a actuar a través de la vida suya, bien sea orando por un enfermo, imponiéndole las manos, como dice la Biblia, o ungiéndolo con aceite también puede ser, pero es consciente de lo que va a suceder. Y que aquí interviene usted como instrumento de Dios y la otra persona que opera en toda la dimensión de su fe. Importante entonces que es en el uso de todas las facultades, porque algunas personas me preguntan sobre eso. Pastor, o sea que uno pierde el control de sí mismo y uno empieza... No. En la interpretación de lenguas uno no pierde la conciencia y mucho menos cuando uno está hablando en otras lenguas, no. Que su lenguaje se transforma, y ya lo hemos explicado, en un lenguaje espiritual que la gente no entiende, generalmente no entiende, porque es un lenguaje del Espíritu. Y al mismo tiempo el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo está dando la revelación a otro creyente para que él interprete en la lengua local o en la que habla esa comunidad el mensaje que Dios tiene para ellos. Estoy diciendo entonces que el creyente tiene que participar en el mover del Espíritu Santo usando su voluntad y su facultad. Si hay algo que la Biblia enseña, que Dios ha permitido o nos ha dado, es la libre facultad de actuar. Y entonces Dios no opera contra nuestra voluntad en el ejercicio de estos dones, en tanto que un don es un regalo, y este es un regalo dado por Dios, al cual usted puede acceder recibiéndolo. Así de sencillo. ¿Se acuerdan ustedes el mago aquel o aquel hombre que quería comprar el bautismo, el don del Espíritu Santo? ¿Cómo terminó? Y la expresión de aquellos apóstoles en aquella ocasión, cuando le dice, tu dinero perezca contigo. Esto no es un asunto de dinero, este es un asunto de gracia, este es un asunto de facultad de Dios. Entonces, en la operación de los dones, hay que obedecer las primeras indicaciones del Espíritu para que Él pueda usarnos como instrumento. Es un mover de fe. Fundamentalmente es un mover de fe. Primera de Corintios capítulo 14, el versículo 15, el versículo 30, el versículo 32, Angie está aquí, va a leernos estos versículos que nos van a ayudar. Miren lo que dice el versículo 15. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Oye, está hablando de las facultades. Estoy en el espíritu, pero estoy entendiendo lo que estoy cantando. Estoy en el espíritu, pero también, dice el texto literal, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. No somos máquinas programadas que repiten y repiten, sino que somos instrumentos de Dios con facultades plenas para hacer lo que estamos haciendo. Versículo 30. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero.
Oiga eso. Y sigo insistiendo en las facultades totales de la persona. Versículo 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. A los profetas, escuche eso. Es decir, que el espíritu de la profecía está sujeto completamente al hombre, al ser humano o a la mujer que tiene esa facultad de Dios. Es decir, que no actuamos ni arbitrariamente, ni mucho menos a la loca. Tenemos claro que Dios está usando las facultades físicos y espirituales que Él mismo nos ha dado. Allí mismo, 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. Escuchen esto. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Repartiendo a cada uno como Él quiere. Versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Entonces está muy claro. Estamos operando en ese mover del Espíritu Santo, teniendo toda nuestra voluntad y nuestras facultades y recurriendo estrictamente a la decisión de Dios, a la decisión del Señor, que reparte los dones a los hombres como Él quiso. Segundo asunto importante. Los dones son sujetos a los ministerios de la iglesia. Los dones no pueden estar por encima de los dones, de los ministerios de la iglesia. Esta es la forma en que Dios ha provisto para asegurar que todo esté hecho conforme a su palabra. ¿Se acuerdan ustedes que hemos mencionado varias veces lo que San Pablo escribe a la iglesia de Éfeso en el capítulo 4, versículo 11 en adelante? Cuando habla de cómo Él constituyó apóstoles, vamos a escuchar del 11 al 16 para que tengan en cuenta estos textos. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces sí, observen, los dones que Dios nos ha dado están sujetos a los ministerios de la iglesia. Como dije, esta es la forma que Dios ha provisto para asegurar que todo esté de acuerdo con su palabra. Es decir, que es demasiado importante que el creyente en Cristo entienda y aprenda que un creyente que tiene un don no está por encima del pastor, no está por encima de la autoridad. Hay unas líneas delegadas de autoridad. Y cuando Pablo escribe a los Corintios que habla que cada uno debe, por ejemplo, interpretar en su tiempo o profetizar en su tiempo, está hablando que va a haber o hay una persona que se encarga, que es la autoridad de alguna manera de aplicar el reglamento que existe en la Biblia para que estos dones sean ejercitados. No puedo olvidar tampoco, y este es un texto que voy a leer porque este es un texto que nosotros utilizamos en la iglesia el primer domingo de mes, día de Santa Cena, cuando traemos lo que llamamos nosotros una ofrenda de sacrificio, que es un mercado o parte de un mercado donde hacemos varios mercados para dar comida a la gente del ministerio y a personas necesitadas.
El texto dice cuando se está hablando acerca de los deberes cristianos, dice que uno de los deberes del cristiano es, versículo 17 del capítulo 3 de los Hebreos, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos son los que velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, dice el texto, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Qué es lo que está haciendo? El texto lo que está diciendo es que hay que reconocer una autoridad, que es la autoridad pastoral o la autoridad ministerial bajo la cual estamos sujetos, y que los dones espirituales, esos dones deben estar sujetos al ministerio de la iglesia. Funcionando en este sentido, entonces, cuando se escribe a los Efesios, dice de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, dice que entonces recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Número 3. El motivo de ejercer los dones es el amor para con el pueblo, es el amor. Cuando estábamos leyendo ahora 1 Corintios capítulo 12, si ustedes alcanzan a llegar hasta allá, 1 Corintios 12, que es el texto que hemos utilizado todo el tiempo para hablar acerca de los dones, y el pasaje que leímos del versículo 27 al 31, observen que terminando el capítulo 12, Pablo allí está preguntando que si todos son apóstoles, todos son profetas, todos tienen don de sanidad, todo esto, todos interpretan, todos. Al finalizar en el versículo 31, San Pablo dice, procurad pues los dones mejores, pero miren la observación que hace, dice, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y entonces el camino que Pablo muestra, incluso por encima de esos dones, es el camino o es la base o el fundamento sobre el cual deben estar ceñidos los dones espirituales. Capítulo 13, versículo 1 hasta el 3. Escuchen el camino que Pablo muestra con respecto a estos dones espirituales. Si yo hablase lenguas y humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Si oyen, cuando Pablo está hablando de mostrarnos un camino más excelente, está hablando del camino del amor. Entonces, la razón, el motivo para ejercer los dones es por amor al pueblo, es por amor a la iglesia, al pueblo de Dios, a su iglesia. ¿Y para qué? Pues está claro, para su crecimiento. Por eso es que él dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, es decir, si yo tuviera don de lenguas, si yo interpretase las lenguas, si yo tuviese don de profecía, si yo tuviese la capacidad de trasladar los montes a la mar, pero no tengo amor, nada soy. Y si yo cogiera todos mis bienes y los regalara y los diera, pero no los hago fundamentado en el amor, de nada me sirven. Por eso es muy importante que cada creyente en Cristo, cada persona que ejerció o ejercerá estos dones espirituales, tiene que entender que la preeminencia del amor es la base para el desarrollo de cualquier don ministerial. Porque si no, no sirve. Si no, no cumple el propósito. Y entonces los que ejercen o los que ejercitan los dones deben andar también en el espíritu. Entonces tiene que estar unido el amor con que yo realizo esta función, y hemos explicado bien que no es para nuestra vanagloria, sino para edificación del cuerpo. Que no es para nuestra gloria, ni nuestra fama, ni nuestro reconocimiento, sino para exaltación al Señor. Eso es. Y segundo, que estos dones tienen que estar fundamentados en el amor que yo profeso por Dios y que yo profeso por la iglesia.
Pero que para profesar ese amor, de hecho que la evidencia del amor, entonces son los frutos. Y el Señor algún día dijo, por sus frutos los conoceréis. San Mateo capítulo 7, versículo 20. Así que por sus frutos los conoceréis. Escucha eso. Entonces, estamos basando el desarrollo de estos dones en dos principios. En el principio del amor, fundamentalmente de la exaltación a Dios, pero nuestra vida tiene que andar en el Espíritu para que dé buenos frutos, porque un árbol bueno dará buenos frutos, un árbol malo dará malos frutos. Cuando San Pablo escribe a los Gálatas, en el capítulo 5 del versículo 19 al 24, miren lo que dice. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es, ¿qué? Amor, si oyen que entra con la palabra amor. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Y dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Creo que nos ha quedado claro. El motivo de ejercer estos dones es el amor. El amor se demuestra en nuestros frutos. Y los frutos serán buenos en la medida que nosotros andemos en el Espíritu. Mientras tanto, no va a pasar nada. Es más, los dones deben ser ejercitados, ya lo hemos venido repitiendo, y ya que estamos haciendo este cierre, los dones deben ser ejercitados para edificación del cuerpo y debe ser, dice, decentemente y en orden. Por eso cuando se escribe la epístola a los Corintios en el capítulo 14, en el versículo 12, escuchen lo que dice. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Y el versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Escuche eso, hágase todo para edificación. Entonces, los dones deben ser ejercitados o desarrollados para edificación del cuerpo, y esto debe hacerse decentemente y con orden. Es decir, en la forma apropiada para que todos puedan atender y entender. Segundo, debe ser dado en el momento oportuno para producir el efecto debido. Entonces, a veces hay problemas en la iglesia porque cuando hay alguien que habla en otras lenguas y el pastor dice, si alguien tiene el mensaje para interpretarlo, por favor entonces interprete. Muchos creyentes o llenos del temor o llenos de duda, no sé, o apenas de pronto ni siquiera temor, sino que, como decimos, les da vergüenza, les da pena hablar para que la gente no vaya a decir nada de ellos. Ah, que mire que tan consagrado, que esto y aquello. Entonces muchos no dan la interpretación del mensaje en el tiempo y lo hacen un tiempo después, y muy seguramente, si es una advertencia de Dios para una persona, pues eso que usted no dijo va a venir sobre usted. De ahí que 1 Corintios 14, 27, por ejemplo, hablando de las lenguas, dice que las lenguas deben ir acompañadas de la interpretación. Dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 y a los más 3 y por turno. ¿Sí ven que van colocando en orden? Dice, y uno que interprete. Exactamente, las profecías deben presentarse en orden y con continuidad. Ahí está del versículo 29 al 33. Asimismo,
Los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si alguno le fue revelado a otro que estuviese sentado, cae el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Igualmente, para que todos podamos participar, se necesita saber el tiempo, lo acabamos de leer. Dice que interprete uno, luego otro y luego otro. Así es, esperando cada cual su turno en la dirección que le va dando el Espíritu o que va dando la autoridad que está allí, que es el pastor. Entonces, ahí está 1 Corintios 14, 26, ya lo hemos leído, lo que dice el texto, que todo se haga para edificación. Allí mismo la epístola a los Romanos, en el capítulo 12 del versículo 6, Romanos 12 del 6 al 10 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside, hágalo con solicitud, y el que hace misericordia, hágalo, dice el texto de Romanos, hágalo con alegría. Y aclara, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Esto es importante tenerlo en cuenta, que estos dones deben ser ejercitados conforme a la medida de la fe y que cada uno debe hacerlo de la manera como Dios le ha indicado y que tiene que hacerlo en verdad, sin fingir absolutamente nada. Y por último, hay que ejercerlos en el espíritu de la unidad. Hay que ejercerlos en el espíritu de la unidad. Porque ningún don ha sido dado por Dios para confundir la iglesia. Nunca, ninguno de los dones ha sido dado para generar dificultades en la congregación. No, Señor. Al contrario, estos dones han sido dados para la función armoniosa de cada miembro con coherencia en el diseño de Dios. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. 1 Corintios capítulo 12, versículo 6. Ahí lo tienen ustedes. Entonces, ese versículo nos guía a nosotros para entender que hay diversidad de dones y de ministerios, pero ¿qué pasa? El Espíritu es el mismo. El Espíritu es el que genera la unidad. Y Dios siempre opera en función armoniosa de cada miembro con coherencia y diseño. Cuando Pablo escribe a los filipenses, en el capítulo 1, versículo 27, él dice esto: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en ¿qué? En un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Entonces, vamos cerrando ya este capítulo hoy. Los dones espirituales lo que tienen es que llevarnos a la edificación, a la construcción, al fortalecimiento y a la unidad del cuerpo de Cristo. Ningún don fue dado para contienda. Ningún don fue dado para generar divisiones. Ningún don espiritual fue dado para mostrarnos a nosotros
sino que por el contrario, estos dones fueron dados por Dios para exaltación de su nombre, para crecimiento de la iglesia, para fortalecimiento del cuerpo de Cristo. Déjenme leer 2 últimos versículos para que ya terminemos esta fase. Dice Pablo: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros y después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Y ahí va, en esa unidad, Y el 14:26 de 1 de Corintios, que con ese terminamos, nos vuelve a insistir que cuando nos reunamos, cada uno debe tener la manifestación de ese don, pero que debe hacerse para edificación y decentemente y con orden. Mis hermanos, esta es nuestra última parte de esta serie de lecciones acerca de los 9 dones espirituales. Agradezco al Señor la oportunidad que me ha dado de compartir con ustedes y vuelvo a insistir, para edificación del cuerpo, para exaltación del Señor y para fortalecimiento de la iglesia. Nunca para vanagloria de un creyente, nunca para vanidad de un pastor, nunca para eso. Porque entre más nos exalte Dios, más humildes tenemos que hacer, porque de algo tenemos que estar completamente seguros, que toda la honra, que toda la gloria y que todo el poder le pertenecen a Él. Y que estos dones espirituales son dados de la manera que Dios quiere, a quien quiere, cuando Él quiere, a la hora que Él quiere. Ese es un asunto de Dios y de su soberanía. Lo que está muy claro es que se requiere una vida dedicada, consagrada, aprender a vivir en el Espíritu y en la comunión de Dios para exaltación del Señor. Bendiciones a todos. Gracias por su compañía. El próximo miércoles, siendo la voluntad de Dios, empezaremos con otro tema, ya prácticamente iniciando agosto. Entonces estaremos conectados siguiendo este estudio o el estudio de la palabra de Dios, refiriéndonos a otros temas. Gratitud al Señor y a ustedes. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por este tiempo, por estas 9 lecciones, Señor, que pudimos compartir juntos acerca de los dones espirituales y por este cierre. Permite, Señor, que en la necesidad de la iglesia y en la necesidad del cuerpo, estos dones sean impartidos a los creyentes para testimonio en este final del tiempo, como una señal evidente de tu presencia y de tu gloria sobre la tierra. Gracias, Padre. Lo pido todo en el nombre maravilloso y glorioso de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, en acción de gracias. Amén y amén. No olviden nuestra próxima reunión, próximo domingo, 9 de la mañana, una reunión presencial. Al terminar, allí está nuestra dirección. Si usted siente en su corazón apoyar este ministerio, ahí también hay unos números de cuenta donde vamos a recibir su ofrenda voluntaria para que todo este movimiento de predicar la palabra de Dios continúe adelante. Que Dios los bendiga. Buena noche, que descansen en paz. ¿Quieres apoyar nuestro ministerio? Ahora puedes hacerlo en línea a través de nuestras cuentas. En el Banco Caja Social, cuenta corriente 24092 837 081. 24092 837 081. O en Bancolombia, cuenta de ahorros 91200 070 319. 91200 070 319. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35.